Buenas noches, mi nombre es Fernanda Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional de Educación de la carrera de Educación Básica del primer ciclo. El día de hoy voy a realizar una entrevista a un docente en Educación Básica que imparte clases en la provincia de La Suay, en en el cantón Gualaceo, en la zona urbana. Antes de continuar con las preguntas, le quería pedir que me permita que me concedas en sí tres autorizaciones. La primera autorización es que me permita realizar la entrevista. Sí, autorizado. La segunda es que me permita grabar la entrevista. De acuerdo. Y la tercera es que me permita utilizar esta información con fines académicos. Listo, no hay problema. Muchas gracias. Como primera pregunta, para iniciar, es ¿cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Fue una educación mucho más tradicionalista, en donde que lo que era más importante era la acumulación, digamos, de contenidos, más que como ahora se trabaja las destrezas y la parte humana en sí. Ya, ¿nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bueno, fue una etapa bastante difícil, pero también productiva, porque la educación anteriormente sí era un poco más complicadita, digamos, en el sentido de que por el tradicionalismo que mencionaba, ¿no? Pero en cierta parte nos ayudaba a que le pongamos mucho más interés, y ya sea muchas veces por temor, pero se cumplía con todas las reglas que nos ponían dentro de las instituciones. Actualmente ya no se puede hacer eso porque ya siempre están los derechos de los chicos, prevalecen ante todo. Ya, el docente en su etapa educativa era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. Claro, sin duda, era muy valorado. No había, el mismo hecho de que no había mucha sobreprotección, le daban mucha validez, digamos, al docente, porque era la persona preparada para poder orientar a los chicos. Eh, ¿Usted qué diferencias y similitudes aprecia entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? Bueno, creo que hay un montón de circunstancias, ¿no? Pero tomaré una que creo que anteriormente se notaba mucho más, la vocación en un docente. Actualmente, por fines muchas veces económicos, sin ser docentes, logran ingresar a la carrera, y ahí se nota las dificultades en el aprendizaje de los chicos porque no hay la vocación, el cariño a la educación. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entre los profesores anteriores y los de las épocas actuales. Ya. ¿La docencia para usted fue por vocación o profesionalismo? Por vocación, siempre me incliné a eso, siempre me gustó, entonces ahí estamos. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional o tuvo otra, quería a lo mejor otra carrera? No, siempre estuve afines a la educación, entonces siempre ese fue mi proyecto y en el que actualmente estoy trabajando. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Eh, Siempre me ha gustado estar cercano a los jóvenes, a los niños, a personas mayores que necesitan educarse. Entonces, tal vez siempre en las etapas de mi vida estuve un poco
afín a eso y me gustaba enseñar, entonces por eso me incliné hacia esta carrera. O sea, eh, existen diferencias entre docentes del pasado y actuales en cuanto a su preparación. Claro, claro, sí. Hay, sin duda, cada docente es un mundo diferente. Cada quien tiene su forma de trabajar, su estrategia, su punto de vista, su lado humano, ¿no? Y un montón de factores que les hacen únicos a cada docente. Entonces, ya depende de cada uno, de la forma que quiera orientar la educación para llegar y ofrecer, ¿no?, a la sociedad con calidad, digamos así, lo que enseña. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Muy buena, muy buena. Depende mucho también de cómo uno tome los estudios, ¿no? Ser cualquier institución, lo interesante es la predisposición, las ganas que uno como estudiante en ese entonces le ponga para poder surgir. Entonces, todo lo aprendido ha sido muy bueno para mí. ¿Cree que los docentes actuales están mejor preparados? No, no, no en gran magnitud. Hay muchos docentes que sin ser, tener un título, sin tener un título académico, son muy buenos profesionales. Entonces, no es un título que le hace al docente, ¿no? De ninguna manera. ¿Cree usted que se deben mejorar los criterios de selección hoy en día para acceder a una carrera como docente? Sí, sí, sí. Eso nos hace falta. Como le mencionaba anteriormente, hay muchas personas que no tienen un título de docente y están ocupando esas plazas que podrían ocuparlas muchas otras personas que se han preparado y tienen vocación. Entonces sí, sería muy, muy asertivo, digamos así, de este proceso de ingresar al magisterio, una mayor selección, una mejor selección, digamos, para poder poner a un docente frente a un aula, ¿no? ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Bueno, siempre creo que hubo dificultades en cuanto a lo político, ¿no? Entonces siempre eh, están al frente personas que tal vez no están caminando de la mano con la educación que poseemos en nuestro país. Siempre muchas veces desde un escritorio ponemos muchas reglas nuevas, muchas cosas que realizar, pero desde ahí no podemos palpar la realidad. Entonces, es una política educativa que le hace mucho daño a veces a nuestro país y tendríamos que mejorar. Claro, los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia. ¿Cuentan ustedes con ese respaldo? No siempre, pues las autoridades, es mejor un poco más, tenemos, bueno, dependiendo del trabajo que se haga también, porque es muy delicado esos temas, ¿no? Por ejemplo, con los padres de familia se tiene el respaldo cuando quizás ellos pueden notar el trabajo de un docente, pero así también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Podemos tenerlos como grandes contrarios, digamos así, a nuestro trabajo. Son temas de que depende mucho de cómo realicemos nuestra labor. Mm, ¿Cuáles son los principales problemas que en la actualidad afectan al ejercicio de la docencia? Es, lo que afecta en sí es muchas veces la migración, el maltrato, ese tipo de cositas. Y adentro mismo de un grupo que uno esté trabajando son muy evidentes, porque, por ejemplo, en la actualidad hay muchos chicos que no tienen una figura dentro de la familia, o si es que la tienen, hay mucho paternalismo. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan
para que el docente, por mejor trabajo que quiera hacer, por más preparado que esté, pueda lograr los objetivos que se planteen. Entonces, esas cosas son las que afectan a nuestro rol. Sí. La sociedad actual valora de manera adecuada la profesión de ser docente. No, no en su mayoría depende mucho, como decía anteriormente. O sea, el docente no es tan valorado ahora porque existen muchas reglas, muchas políticas que a nosotros nos dejan en riesgo, digamos así, porque si es que existe alguna dificultad con los chicos y siempre va a prevalecer la palabra de ellos, el docente es el que tiene que asumir, ¿no? Todas las cosas que pasen frente a algún problema. Entonces, ese es el dilema ahora, digamos, que habría que tratar y mejorar. Sí. Eh, ¿Usted cuál cree que son las principales causas de la pérdida de prestigio social del docente? Bueno, han habido muchas, muchas cosas tal vez mal fundamentadas, ¿no? Muchas cosas que no han sido ciertas, otras sí. Por ejemplo, tal vez hay muchos docentes que por el mismo hecho de no tener vocación, se han puesto en problemas con los chicos, no han seguido los procesos debidos frente a dificultades que han presentado. Entonces, hay ciertas cosas que los docentes, tal vez por desconocimiento o por no tener la vocación en sí, han fallado, y eso ha sido que el docente siempre vaya un poquito perdiendo garantías, ¿no? Y perdiendo un poquito de fe en ellos. Como conocemos en la actualidad, pues se ha generalizado la idea de que el docente ha perdido autoridad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas y qué se debería cambiar? Bueno, sí ha perdido autoridad, pero es precisamente porque no se tiene respaldo muchas veces de los representantes. Si, por ejemplo, si hay algún problema y nosotros como docentes estamos tratando de apoyarles a los chicos para que cambien esa mentalidad, esa ideología que muchas veces traen desde fuera, pero no podemos porque los papás se ponen en nuestra contra, por ejemplo. Entonces, eso nos dificulta nuestro trabajo. Entonces, lo que se tendría que cambiar es que se deje hacer el trabajo al docente, ¿no? Porque nosotros lo único que queremos es el bienestar de los chicos, pero necesitamos que los padres de familia sean un complemento nuestro, más no que haya rivalidades. Y los padres de familia no apoyan mucho lo que es a los docentes. Claro, no hay un apoyo como como se quisiera, no, más que nada, siempre están pensando que todo lo que dicen y hacen los chicos, los hijos, obviamente, está bien, o ellos son los que dicen la verdad y el docente es el malo y el que no entiende, y ahí está el problema. ¿Cree usted que los docentes actuales están motivados? Si es que están preparados con vocación, sí, sin duda, porque se conoce a muchos profesores profesionales de que tienen esa chispa, como se dice, ¿no? Esa vocación, y se nota desde la forma de expresarse. Pero en cambio, si hay otros también que no se nota que no les gusta la docencia como debería, más que nada están por un rubro económico al final de mes y listo. Entonces, ese es el problema. ¿Y cuáles serían las causas de que haya docentes desmotivados y qué deberían hacer para mejorar esta situación? Si están desmotivados es porque no les gusta este rol, ¿no? Tal vez porque no se sienten a gusto, no están cómodos ahí. Y lo que se tendría que hacer es un poco, como bueno, estuvieron haciendo ya hace estos tiempos, ¿no?
solicitando la profesionalización. Entonces, ahí es donde llegaron a palpar si es que en verdad les gustaba o no de la docencia, porque esto tiene que nacerle, no se, no se puede hacer un mayor trabajo, un gran trabajo, si es que no me gusta estar donde estoy ubicado. Claro. Los docentes cuentan con espacios y adyacentes para su formación continua. Como se debería, ¿no? O sea, bueno, actualmente eh, hay espacios desde el ministerio abiertos, ¿no? Si es que, entonces ahí sí ya depende de cada uno, si es que se quiere capacitar o se mantiene ahí. Pero bueno, anteriormente no había mucho. Ahora, en la actualidad, veo que ya están un poco, hay más demanda en cuanto a cursos y todo, ya, y ya depende de cada docente a que los tome o no. Y tomar estos cursos para continuar con su formación. ¿Usted cree que esto es necesario? Sí, es muy necesario seguirse capacitando, actualizando, porque siempre hay cosas nuevas, ¿no? Y siempre hay nuevos contextos en los que hay que saberse enfrentar o confrontar con los chicos, ¿no? Estamos en un mundo en el que siempre están apareciendo nuevas actitudes, nuevas cosas que como docentes debemos saber los procesos a seguir, debemos saber cómo llegar al chico. Entonces, esos cursos que siempre aparecen son buenos, ¿no? Para un poco saber qué hacer. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel de docente y la educación en un futuro próximo? Yo solo espero que la educación más adelante vaya mejorando en cuanto a procesos y sobre todo en valores. Eso es lo que no se debe perder nunca, que el factor humano, el lado humano, tanto de docentes como autoridades y estudiantes, siempre se esté fortaleciendo, no se deje de un lado. Mm, Ya, en un caso de que la docencia fuera más remunerada, ¿cree que hubiera más plazas de trabajo? Eh, ya eso son políticas, ¿no? Yo creo que créame que la remuneración cuando tiene vocación es un factor que va a segundo plano. Si usted más disfruta de lo que va a hacer, de lo que tal vez vea que un chico aprendió, estaba con problemas. Pero obviamente, si es que hubiese una remuneración mucho más amplia, sí, chuta, ¿quién no está de docente, no? Pero ese no es el punto. Según los años que usted lleva como docente, ¿cuál es lo más fundamental que usted ha conocido durante toda su trayectoria? Bueno, lo que como docente me ha dejado como enseñanzas más que nada siempre ha sido el lado humano. Sí, quizás tuve la oportunidad de trabajar en una institución salesiana, entonces ese factor humano siempre es el que debe estar eh, en el centro de la educación. De ahí todo lo que está alrededor es factible lograrlo si es que está de la mano con valores y actitudes que siempre están enfocadas en ayudar a los demás.